Le agradezco esta tarde la comunicación a César Gutiérrez Priego. Él es abogado, especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional. César, como siempre, un gusto. Gracias por tu tiempo. Al contrario, Juan Pablo, un placer saludarte como siempre. César, te hemos invitado para hablar sobre el envío de narcos mexicanos hacia Estados Unidos, sobre el sistema penitenciario mexicano, pero inevitable no preguntarte un comentario sobre lo ocurrido el día de hoy en Minneapolis, Minnesota. Sumamente lamentable. Yo creo que ver imágenes como estas, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, el exceso del uso de la fuerza por parte de los agentes del ICE, me parece que son este tipo de cosas las que la historia juzgará más adelante, ¿no? Y me parece que hay un punto de comparación con situaciones que han sucedido en otros momentos históricos de la humanidad. Me parece que este es uno de esos que en algunos años veremos incluso juicios en donde todas estas personas terminaban siendo juzgadas. Bien, esta semana, estoy platicando con César Gutiérrez Priego, esta semana el gobierno federal envió un tercer paquete de narcotraficantes hacia Estados Unidos, entre ellos Pedro Insunza Noriega, Ricardo González el Ricky, Armando Gómez Núñez el Delta 1, pero antes, César, otros dos paquetes, uno en febrero del año pasado y otro más en agosto. Y entre esos dos paquetes yo destacaría a Rafael Caro Quintero, a Miguel Ángel Treviño, el Z40, su hermano, el Z42, el Queenie, en fin, todos los que se han ido, 92 hasta ahora. Estimado César, ¿qué decir de esta colaboración que no es extradición, sino otro formato de colaboración entre México y Estados Unidos? Mira, en realidad hay que recordar algo, es una expulsión. Eso Sí. es, no, nos gusta aceptarlo como lo queramos ver, pero se justifica de acuerdo al artículo 89 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Y es una decisión que toma, por supuesto, tanto Presidencia de la República como el Comité de Seguridad Nacional de nuestro país, con fundamento en el artículo 5, que nos habla, por supuesto, de todos aquellos riesgos que existen para la seguridad nacional y la seguridad pública. ¿Son un riesgo? Sí, me parece que sí lo son. Y lo hemos visto desde el hecho de lo que decía el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Ellos incluso estando al interior de los centros federales de readaptación social en nuestro país, terminan haciendo alianzas con otros Sí. grupos criminales. Y eso lo hemos podido ver incluso en los trabajos y las detenciones que se han estado llevando a cabo en todo el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, cuando grupos que nosotros tenemos entendido están encontrados en alguna zona o región del país, resulta que son socios en otra zona del país, lo cual pues obviamente nosotros no teníamos conocimiento, los estudiosos en cuestiones de seguridad pública y seguridad nacional, hace algunos años. Ahora estas alianzas se hacen también porque los líderes criminales de los dos grupos preponderantes que hay en el país, como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Pacífico, que es el cártel de Sinaloa, como tienen jefes regionales, ellos tienen una forma de comportarse distinta a como nosotros teníamos entendido se manejaban anteriormente estos grupos criminales. Pero la realidad es Sí. que considero que es una de las formas en que el gobierno de los Estados Unidos ha podido ver que no existe corrupción por parte de este gobierno, que no hay complicidad con estos líderes criminales. Hay muchos de ellos, por supuesto, que fueron para el gobierno de los Estados Unidos un logro histórico, como bien lo señalabas, a Rafael Sí. Caro Quintero, a quienes intentaron durante cerca de 40 años tratar de extraditarlo y nunca lo habían podido hacer y de alguna forma reivindicar para ellos lo que en teoría sucedió con Enrique Kiki Camarena, que en teoría fue ordenado el asesinato por parte de este Ahora, narcotraficante. Ahora, César, hablando a propósito de la corrupción, eh, uno de los argumentos, y que yo lo compro y estoy de acuerdo con que se los lleven, ya no le cuestan al gobierno mexicano, ya no le cuestan al sistema penitenciario mexicano estos reos, y dejan de ser un dolor de cabeza, pero uno de los argumentos ha sido justo ese, siguen delinquiendo desde las cárceles. ¿No significa eso asumir que hay corrupción en el sistema penitenciario, asumir que algunas cárceles siguen controladas por organizaciones criminales? Mira, un ceferezo a lo mejor que lo puedan controlar como a un centro de adaptación social normal es casi imposible, pero se ha dado el caso. Tan es así que nosotros nos enteramos de las dos fugas de Joaquín El Chapo Guzmán, ¿no? Que yo, por ejemplo, sigo teniendo dudas. Incluso se acaban de cumplir hace menos de una semana
el 25 aniversario de la primera fuga de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, ¿no? Y en la segunda, esa historia que nos platicaron a todos, que se hizo un narcotúnel para que pudiera salir, me parece que incluso la misma infraestructura de cómo está construido el Centro Federal de Readaptación Social número 1, sería imposible que se hubiera podido llevar a cabo. Pero eso no quita que por más que existen restricciones, muchas de las restricciones, Sí. ellos pueden tener contacto en algunos momentos forzosamente, no es incluso porque la autoridad así lo quiera, sino porque son reglas internacionales ya establecidas. Y ahí es donde ellos, en esa habilidad que tienen, empiezan a negociar entre los mismos grupos criminales. Y como no puedes tenerlos como en algunas prisiones de los Estados Unidos, que los tienen 23 horas segregados y nada más los dejan salir 1 hora sin convivir con nadie más, pues ahí es donde se llevan a Sí. cabo estas reuniones en donde pues, obviamente los grupos criminales terminan haciendo acuerdos que nosotros, por lo menos los estudiosos, desconocíamos como tal. Por ejemplo, hay una historia a principios de milenio, quien era el director de Puente Grande y posteriormente terminó siendo socio de Joaquín Guzmán, Dámaso López Núñez, el licenciado, capturado aquí en la Ciudad de México. Es correcto, pues hay que recordar, ¿no? Que inventan toda una historia para decir que supuestamente se fugó por el carrito, ¿no? En donde una de estas personas afanadoras que estaban haciendo la limpieza se llevaron al Chapo. Todos aquellos que han tenido la oportunidad de ingresar a un centro federal de adaptación social saben que las medidas de seguridad no permitirían que fuera esto posible. Con lo que, pues por supuesto, la historia de que Damaso López fue quien, siendo subdirector, lo deja salir por la puerta de entrada, pues eso nos da la certeza de que efectivamente pues pueden ser cooptados, ¿no? Varios de estos personajes del sistema penitenciario federal. César Gutiérrez Priego, nos queda un minutito y medio. ¿Es este un respiro para el gobierno federal después de días y semanas de tensión a partir del discurso de Donald Trump respecto a los cárteles de la droga? Este envío y además las capturas hechas por el FBI representan un guiño, digamos, al gobierno de Trump. Me parece que no solo es un respiro, es una bocanada de aire. Cuando tú ves a Kash Patel, el director del FBI, salir y presumir la detención que se dio sobre este líder criminal canadiense, Waring, y señalarlo, ¿no? Al grado de un Pablo Escobar o de un Joaquín Guzmán, lo cual me parece exagerado, pero entiendo la comparación porque nosotros nunca habíamos analizado que Canadá también es un mercado y por la cantidad de drogas que se pasaba, pues obviamente es como hacer la comparación, te das cuenta que sí existe una narrativa en contra de México, pero que el mismo Kash Patel reconoce los esfuerzos y el trabajo que no hubieran podido ser posibles en el gobierno de México. Entonces me parece que le da una gran bocanada de aire y cambia mucho el discurso que se hablaba de una posible intromisión hacia el gobierno de México en contra de los grupos criminales. César Gutiérrez Priego, gracias por tu tiempo, un gusto. Al contrario, Juan Pablo, un placer, que tengas buena tarde. Gracias, César Gutiérrez Priego. Y es